Bueno, un fraternal saludo para los aprendices de mecanización agrícola y producción agrícola. Para ellos está dirigido este, este video. Entonces, en el video anterior habíamos dado unos conocimientos previos sobre la siembra de granos. Y esa siembra de granos equivale a utilizar o a emplear dos, dos equipos. Uno es la sembradora montana y el otro es una fuente de potencia que es un tractor. Entonces, eh, son equipos que de acuerdo a su peso, de acuerdo a, a su trabajo, requieren de una fuente de potencia y un caballaje. Entonces, para eso, pues tenemos que dirigirnos al manual del usuario de, de Montana, y en ese caso, como les había explicado, la sembradora es, tiene unas características por la cual el modelo es PLB 4SD. Entonces, SD, como decíamos, es siembra directa y 4 es el número de surcos. Entonces, eh, la sembradora tiene aproximadamente un peso de 1300 kilos o 1.3 toneladas y requiere una potencia de 90 a 110 caballos de fuerza. Eso es prácticamente una máquina de categoría, en ese caso 3, de 3 a 4. Bueno, o sea que puede ser una máquina ligera eh, o un tractor ligero. La barra de herramientas tiene 3.6 metros de ancho de la barra de herramientas. No quiere decir que sea el ancho de trabajo. Eh, Vamos a el diagnóstico. Vemos la sembradora acá, la que tenemos. Y luego vamos hacia la guía. Y allí nos dice en la guía que, que para poder emplear un equipo nos debemos de guiar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos guiamos? ¿Mediante qué? Mediante unos indicadores. Esos son los indicadores productivos, los indicadores de manejo diario de las empresas agroindustriales, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que medir los indicadores. Entonces, tenemos unos indicadores de eficiencia, tenemos unos indicadores productivos por los cuales debemos guiarnos y, y seguirlos de acuerdo a esas características productivas. Entonces, por ejemplo, eh, nos dice un indicador que es de población, la densidad de población. Entonces, la densidad de población, por ejemplo, para soya puede ser 240.000 plantas por hectárea, ¿sí? O puede ser 130.000 plantas por hectárea de un maíz Víctera 104 para forraje. O también puede ser para forraje sorgo pampa verde, casi con esa misma densidad de siembra. Entonces, ahí nos están hablando de unas plantas por hectárea. Entonces, si usted va a sembrar eso en densidad, pues tendría que sembrar 140.000 plantas por hectárea, semillas por hectárea o 240.000 semillas por hectárea de acuerdo a esos indicadores de siembra que nos están diciendo el ingeniero agrónomo o la persona que esté a cargo administrativamente de la parcela o del sistema de producción que vamos a tratar. Entonces, eh, esos indicadores posiblemente lo encontremos
en las instrucciones de la misma semilla, ¿sí? Y también de acuerdo a la siembra, a los fines de siembra. Entonces, ¿qué es un fin de siembra? Por ejemplo, yo puedo sembrar un sorgo pampa verde para heno y un sorgo pampa verde para silo. Entonces, cada uno de esos sistemas de producción, ya cada una de esas densidades requiere de unas distancias entre plantas y unas distancias entre hileras. Entonces, se debe calibrar el equipo de acuerdo a esas indicaciones técnicas, ¿sí? De acuerdo a ese instructivo operativo que nos están suministrando. Entonces, eh, los datos que nosotros necesitamos para la calibración de los equipos eh, lo debemos de consignar en el instructivo operativo. Entonces, por ejemplo, si no quieren hacer un instructivo operativo solamente para sorgo, ¿cierto? Entonces, que involucre el sorgo y eso va para la parte agropecuaria. Entonces, podemos decir instructivo operativo para la siembra de forrajes. Entonces, forrajes es una palabra, es un término general que puede ser plantas leguminosas y entre esos iría, o gramíneas, y entre esos iría el sorgo, ¿cierto? Iría el maíz o irían unos frijol, caupí. Entonces todo eso es forraje y se siembra y son granos gruesos. Eh, Siguiendo con la temática, mirando el manual, entonces nos dice que es un equipo que pesa 1.3 toneladas y que requiere de 90 a 100, a más de 100 caballos de fuerza. Bueno, en fin. El ancho de trabajo, ¿cómo se determina? El ancho de trabajo se determina eh, contando el número de tolvas de siembra por la distancia de su separación. La pauta, esta pauta o la guía entre maquinadas o entre cada una de ida y vuelta de la máquina en el momento de siembra. Entonces, esa guía es aproximadamente 5 tolvas que se toman por la distancia. Entonces, para que el tractor pase por, por debajo, por encima, perdón, por encima de la línea. Entonces, la mitad del tractor va a pasar por esa línea que nos deja la pauta. Entonces el tractor debe tener una muesca en la parte frontal del chasis, debe tener una muesca, cosa que esa muesca va alineada o paralela al, a la guía. Ahí se consideran 5 tolvas por la distancia, eso más o menos serían 4 metros en la cual se debe de colocar la pauta. Cuando es la llanta la que pasa por encima de la guía, la llanta del tractor, la llanta anterior, pasa por la guía, entonces ahí sería aproximadamente eh, una distancia de 4 tolvas, ¿sí? Bueno, en fin. Eh, Eso lo podemos verificar en el instructivo. Ahora vamos a ver el instructivo y para los datos de, de proceso, ya para los datos de siembra, necesitamos saber el ancho de trabajo, el recorrido de la rueda de la tolva, que en ese caso está aquí, son dos. Si miramos el manual, lo podemos verificar. Son dos llantas de la tolva
La densidad de siembra es un dato, ¿sí? Un indicador. Eh, ¿Qué otro indicador necesitamos? La cantidad, ¿sí? La cantidad de hectáreas a sembrar, el, la densidad de siembra, que como ya les había dicho, la, la germinación, ¿sí? El porcentaje de germinación de la especie a sembrar. Y de acuerdo a eso, pues ya tenemos la calibración que tiene que ver con, eh, con la siembra como tal. Ahora quedaría pendiente es el aforo de la abonadora neumática. Entonces ya serían las dos tolvas que están acá. Estas dos tolvas son para la fertilización. Entonces ya toda esta información ustedes la deben de consignar en el instructivo operativo. Entonces en el próximo video vamos a ver sobre estas dos tolvas que tienen que ver con la parte de fertilización.